Bueno, bienvenidos a otro programa de crisis y conflictos del siglo XX. Agradecemos a Juan Manuel Suárez Pinto, el director de TV1, por esta oportunidad. Y ahora vamos a volver al escenario europeo y particularmente al Mediterráneo y el norte de África. Pero antes el colega Raúl Canicova, que me acompaña aquí junto con Héctor Giuliano, quería referirse a una carta de lectores. Sí, brevemente, hay una persona, Belisario Dófilma, en un comentario señala que acá Horacio Cañi dice, habla de la falta de coraje del general Wavell. Nadie lo nombró al general Wavell sino al general Percival, porque es Percival el que rinde Singapur y no Wavell. Wavell es el comandante de todo, está en la India, es otra cosa. Es decir, cuando se dice Wavell allí es Percival, que lo escuche bien, no hay un error, podía haber un error, un lapsus lingüe, no lo hay, es Percival, no Wavell. Primero. Segundo, el amigo Héctor Giuliano dice que el proceso que fue sometido el general Yamashita es un proceso de venganza. Bueno, es la opinión que tenemos los tres. Creemos que un proceso, semejante proceso en un militar absolutamente honorable y heroico como era el general Yamashita, se le aplica el vae victis, le han aplicado el vae victis los vencidos. Creo que está muy claro eso, evidentemente es así. Perdón, y en un libro que de dos historiadores norteamericanos, no recuerdo, pero sí el nombre del libro, que lo editó Crítica Barcelona, La guerra que había que ganar, sostiene también el mismo punto de vista. Exacto, si no es sí, yo recuerdo haberlo leído eso de Yamashita de fuente norteamericana también, sí, diciendo que no había argumentos técnicos para poder someterlo. Podemos agregar después que en 1990-91 el emperador Hirohito los canonizó, entre comillas, según el rito Shinto, y tienen un templo en Japón, al lado del templo de los 47 samuráis o 47 ronins de aquellos episodio del siglo XVII, pero bueno, evidentemente es, sí, los japoneses lo consideran así, pero nosotros también creo que el juicio o proceso, como parece interpretar esta por la persona, forma mañada. Bueno, vamos a ir entonces al Mediterráneo. Claro, una brevísima introducción porque creo que cabe una observación geoestratégica sobre la cuestión del Mediterráneo. ¿Cuál es el escenario del que vamos a hablar ahora y en qué situación se encontraba al momento de los hechos? Es decir, en la inmediata preguerra y una vez caído Francia, el teatro que se presentaba sobre el cual vamos a hablar. En forma hipersintética. El mar Mediterráneo pudiera ser dividido en tres grandes zonas de influencia. El Mediterráneo occidental, bajo hegemonía francesa, fuertemente por la contracosta africana de lo que era entonces el Marruecos francés y Argelia, y Túnez también, que estaba, o sea, todo el norte de África, todo el Magreb. El Mediterráneo oriental, bajo hegemonía británica, tanto continental como marítima, ¿no? Tanto la zona de Egipto y Medio Oriente como Chipre, y la ruta de Suez, que era vital para el imperio. Y el Mediterráneo central, en el cual Italia quería tener un rol preponderante cada vez más, por el imperio colonial italiano en África. Italia tenía en ese momento dos grandes grupos coloniales. En el norte de África, Libia, que comprende hasta aún hoy la Tripolitania al oeste, con capital en Trípoli, y la Cirenaica o Cirenaica al este, con capital Bengasi, aunque son varias jurisdicciones administrativas. Sí. Pero después Italia se encontraba bajo el dilema que tenía el África Oriental italiana aislada por Egipto y Sudán británico, y que desde el primer momento de la declaración de guerra en el 40, después de la caída de Francia, el África Oriental queda aislada al mando del duque de Aosta, que hizo una resistencia realmente heroica, ¿no? Pero sin salida. Y que abarcaba Abisinia, Etiopía, Eritrea, la Somalia o Somalia italiana,
y no sé si otro enclave también. Esos 3 o 4 enclaves de África. Eritrea, Somalia y Etiopía o Abisinia. Etiopía o Abisinia. Y que quedan aisladas desde el primer momento de la guerra, y por eso es que necesitan ellos encarar una ofensiva, porque las tropas iban a quedar totalmente aisladas, ¿no? Quería hacer esa aclaración porque, cosa importante, dentro de esta distribución geoestratégica del Mediterráneo, Italia pugnaba por el puente de controlar el estrecho de Sicilia, que es el que separa la isla de Sicilia del Cabo Bon, digamos, desde la punta de Túnez. Pero un detalle importantísimo, los 3 puntos claves del Mediterráneo estaban dominados y siguieron durante toda la guerra en manos inglesas. La llave de entrada, Gibraltar, la llave de salida, Alejandría, Suez, y el eslabón intermedio, Malta, que resistió. Es decir, este cuadro de situación, después fíjense en el mapa, este cuadro de situación tiene que quedar claro. ¿Cuáles eran las áreas de hegemonía donde se podía disputar el control naval y cuáles eran las apoyaturas de extremo que tenía? Quería hacer esa breve introito, sí. Y bueno, sobre eso se puede decir muchas cosas sobre la geopolítica. No, porque la idea ¿Por qué Francia no presionó nunca y se conformó estando así? Pero Inglaterra quiso la entrada, la salida, como muy bien dijo él, y la mitad. Con lo cual controlaba en realidad todo el Mediterráneo, no teniendo territorio. Tanto lo tenía Francia, lo tenía Italia. Hubo un factor importantísimo que fue que la rendición de Francia en Compiègne salvaguardó la flota, cosa importantísima. Y que el 3 de julio los británicos, por sorpresa, hicieron un traicionero ataque contra la flota en Orán, en Merchant. Yo me refería al territorio, el territorio de Marruecos francés, de Argelia y de Túnez, es un territorio. Libia estaba bajo dominio italiano, y los ingleses solo lo tienen el enclave de Gibraltar, la isla de Malta y, Egipto. El único territorio que tienen es Egipto, es verdad eso. Es curioso, y Chipre, que es para frenar la Turquía, porque Turquía también es país mediterráneo, por eso cuando se entra en la geopolítica se encuentran estas cosas, que hay países que curiosamente Francia no presiona, porque lo comentamos en el otro bloque sobre la integridad colonial quedaba salvaguardada por el armisticio. Sí, no, pero digo, Francia desde antes inclusive no presiona, tiene una geopolítica como limitada, por eso que después de Napoleón III es eso, ¿no? Algo queda en Francia, que su geopolítica es limitada. En Extremo Oriente no insiste más allá de Indochina, se conforma con estar. En el Mediterráneo se conforma, bastante tiene, un lado Francia. Lo último, para no quitarle tiempo a Horacio, que es el que más sabe con respecto a la guerra naval en el Mediterráneo. Pero todo esto parte de algo que es claro, como vos decís, lo vemos con el diario del lunes, con el diario de los Hechos, que fue la fatalidad que abarcó a Italia después de involucrarse en la guerra, que le fue totalmente desfavorable desde un principio, con el África Oriental italiana aislada y con todavía la imposibilidad de controlar el estrecho de Sicilia, porque no pudo tomar Malta, así que, pero dejemos que, digamos, vos des un panorama de cuál era el balance naval. La defección de la flota francesa, cuarta del mundo, pone en el escenario a la flota italiana, quinta del mundo, que tenía 4 viejos acorazados remodernizados y 2 acorazados muy buenos, nuevos, Littorio y Vittorio Veneto, y tenía más de 20 cruceros, entre pesados y ligeros. Todo, o sea, era una flota más que respetable. Lo que pasa que aquí hay una cuestión también de tácticas. El tema de Malta es fundamental porque la guerra naval en el Mediterráneo es una guerra de convoyes. Primero, el abastecimiento a las propias fuerzas italianas, antes de enero del 41, que están en el norte de África, combatiendo contra el Imperio Británico. En realidad, más que los ingleses, había del Commonwealth, había indios, había neozelandeses, había australianos. Y después el abastecimiento al ejército, al cuerpo de ejército ítalo-germano, con el Afrika Korps de Rommel,
a partir de enero del 41. Es una durísima lucha de protección a los convoyes, y desde Malta, al principio muy desguarnecida, es porque hay solo 3 aviones que la defienden, que le ponen los ingleses fe, esperanza y caridad, digamos, son 3 aviones, pero inmediatamente después empiezan a venir bombarderos de tipo Wellington, bimotores, se establece una base naval con cruceros tanto desde Alejandría como de Gibraltar. Los ingleses creo que se jactaban de haber puesto una escuadrilla de la RAF de cazas que les habría dado dolores de cabeza a los italianos. Es decir, el primer semestre del 41 es un dolor de cabeza tras otro, porque además están sin apoyo alemán. Ahora, hay que reconocer algo. La tan denostada Marina italiana ha hecho realmente una proeza. Yo tengo los datos. A Libia fueron, no a Túnez después de fines del 42, a Libia desde Bedafón, desde enero del 41 hasta fines del 42, 4 millones de toneladas de suministro. Se perdieron 315.000, se perdió el 14%. No como dicen los ingleses, que los convoyes no podían pasar directamente, lo mandaban abajo. Pasaron, los hechos lo demuestran. Sí, la historia oficial habla de cuantiosas pérdidas italianas que mermaron todo el aprovisionamiento. 14% a Libia. Esto es el libro que ha fatto la Marina de Bragadén, que es del oficio histórico de la Marina Militar, es una Biblia, ¿no?, de esto. A Túnez fueron 408.000 toneladas, se hundieron 114.000, el 28%, pero claro, con un dominio ya angloamericano muy grande. ¿Pérdidas italianas o pérdidas aliadas? No, de los convoyes, estamos hablando siempre de los convoyes italianos, ¿no? 1.200.000 hombres transportados de ida y vuelta a Libia durante toda la campaña. Murieron 14.400 en hundimientos, el 6,8%, es decir, que la mayoría eran rescatados de los barcos, por sobre todo las unidades menores, destructores, fragatas, corbetas de la Marina italiana. A Túnez, 75.500 hombres transportados, 5.118 muertos, 7% de pérdidas. Esto demuestra que las exageraciones inglesas, como siempre, como ocurre en la batalla de Gran Bretaña, no estamos haciendo en contra de los ingleses, no, ellos son maestros de la propaganda, lo demostraron en la Primera Guerra Mundial, acentuaron los aspectos en detrimento de otros, y no ocultan muchas veces sus pérdidas y exageran la del enemigo. Había yo en alguna oportunidad supuse de las cosas que uno lee, que había también una razón técnica. La Marina italiana, la Supermarina, era de construcción relativamente reciente y no había sido debidamente experimentada técnicamente, lo cual frente a la experiencia, la superexperiencia y la habilidad británica corrían en desventaja. Y que más allá de la fuerza naval concreta, los italianos hicieron un error de evaluación de su confrontación con Gran Bretaña. Más allá de que los hechos que vos narrás son ciertos. Elocuentes, ¿no? El mejor almirante inglés estaba en el Mediterráneo, Cunningham, claro. Nostro nemico, morto in taxi, me acuerdo, pero atropelló un taxi en Egipto, en los 60, me acuerdo de la revista Época. Después de la guerra, Después de la guerra. Ajá. En realidad, en esta lucha de los convoyes siempre pasaba lo mismo. Los convoyes iban escoltados por destructores y con un grupo de apoyo, generalmente de acorazados, uno de los grandes acorazados y 2 menores, cruceros pesados italianos de 10 a 14.000 toneladas, ¿no? Habiendo perdido en Matapán 3 de esos grandes cruceros, que eran los más blindados, la batalla del Cabo Matapán, Sala Pola y Fiume, pero quedaban el Gorizia, el Trento, el Taranto, eran cruceros todos gemelos, con cañones de 8 pulgadas, y los velocísimos cruceros clase Condottieri, da Barbiano, da Giussano, Attendolo, Montecuccoli,
Van den Heere, es decir, que eran... ¿Qué pasaba? La necesidad imperiosa de fuel, a partir de combustible, a partir sobre todo del Afrika Korps, que tenía 2 divisiones blindadas, dicho sea de paso, en el año 41 eran las 2 únicas divisiones blindadas que tenía Alemania en el continente, estaban todas esperando el ataque a Rusia, y habían hecho la campaña de Balcanes. Estaban en África del Norte porque era imposible invadir el continente europeo manejado por Alemania, indudablemente. Entonces, la 15, vamos a ver en África Korps, y la 21 Panzer, después el Túnez se le añadirá la 10ª Panzer, estaban en África del Norte. Claro, los blindados requieren combustible, entonces había que llevar combustible como sea. ¿Qué empleaban para llevar combustible? Los cruceros clase Condottieri, después los cruceros Capitani Romani, Giulio Cesare, Pompeo Magno, etc., eran capaces de ir a 45 nudos y llevaban combustible incluso en la cubierta. Sí, avidones en la cubierta. 1000 toneladas, es decir, donde podían meter combustible lo metían porque iban muy rápido. Pero ¿qué pasa? Y aquí es interesante, cuando las operaciones de supermarina se hacían en combinación había unidades de flota alemana menores, torpederas sobre todo, pero sobre todo con la Luftwaffe, cuando la Luftwaffe empieza a poner, ya en octubre del 41, ven que es necesario poner la segunda flota aérea, el segundo cuerpo, estoy hablando en italiano, el segundo cuerpo aéreo en Sicilia, se interceptaba por vía de Ultra. La Marina italiana, la Marina italiana nunca, de las 3 potencias, nunca fue quebrado el código. Porque el día que estalla la guerra lo cambian. Y nadie pasa el código y no lo pueden quebrar. Por eso las operaciones de la 10ª más, que eran absolutamente independientes, incluso de supermarina, es decir, que era como un comando marino, siempre tuvieron éxito. Por eso, algunas veces, algunas operaciones a larga distancia, que eran, por ejemplo, el Cadorna, el crucero rápido, dicen, que vaya ahora con los combustibles. Y alcanzaba Trípoli, Bengasi sin ningún problema. Cuando el Da Barbiano y el Da Giussano hacen una operación combinada, los están esperando los torpederos ingleses, que con un par de torpedos cada uno se convierten en antorchas tremendas por el combustible que llevaban. Se incendian de punta a punta. Esta operación de protección de convoyes cuesta muchísimo a ambos. Generalmente las unidades sacrificadas de la Marina italiana por limitaciones de combustible, mitad porque era real y mitad por avaricia de Supermarina, que guardaba el combustible. Cuando está el armisticio se encuentran ingentes depósitos de combustible que no habían sido utilizados, o porque no querían sacar las grandes unidades, los grandes acorazados y los grandes cruceros. El sacrificio de las unidades menores de escolta de convoy es terrible. Los episodios de heroísmo que hay frente al radar de los ingleses, porque los ingleses hacían cortinas de humo cuando el tema era siempre el mismo. Los ingleses tenían menos unidades pesadas que los italianos, obvio. Pero cuando aparecían los acorazados italianos rápidos, el Vittorio Veneto, ¿qué hacían los ingleses? Cortina de humo y de vuelta a Malta, o de vuelta incluso a Alejandría, como la operación de mediados del 42. Pues el acorazado tiene su valor en potencia. Pero a través de la cortina de humo, a través de la niebla, las grandes tormentas que en marzo del 42 hunden 2 destructores italianos del huracán, no la actividad aérea, sino el tremendo huracán que hay en el área, digamos, entre Cartago y Roma, por así decirlo, ¿no? En esa diagonal que pasa por Pantelleria y por Malta, en ese triángulo, Cabo Bon, Sicilia, Pantelleria y Malta. Ahí hay una pérdida pero los ingleses, ¿qué pasa? Hay submarinos alemanes muy entrenados, ¿no? Y tenemos ahí en el 81 Degenberger
el 13 de octubre del 41 hunde al portaaviones a Royal, que tarda mucho en hundirse, solamente hay un muerto. Todos los demás son recuperados, pero es uno de los mejores portaaviones británicos que había dado caza al Bismarck. En ese momento, el portaaviones Illustrious estaba en Washington, estaba el Formidable también en Estados Unidos, el Victorious en Scapa Flow, el Indefatigable o algo así, había embarrancado en Jamaica. Solamente quedaban en el Mediterráneo portaaviones muy viejos, el Eagle y el Hermes, que después van a hundir los japoneses en el Índico. Y después el Baram, el acorazado, que era gemelo con el Valiant y el Queen Elizabeth, es hundido por el U-331 de von Tigenhausen, y después el Neptune, el Galatea, el Aurora, cruceros, entran en campos minados cerca de Malta, que estaba muy en campos minados, y son hundidos. A pesar de las pérdidas italianas, pierden un crucero pesado por la acción de Malta, como es el Trento, en el 42, a pesar de las grandes pérdidas de unidades chicas, el tema es que con el gran golpe de mano, que ahora vamos a interrumpir y después vamos a ver un poquito más detalle, de los hombres de la 10ª más, con el submarino Shiré del príncipe Valerio Borghese, que siempre hace operaciones, la hizo en Gibraltar. Más conviene aclararlo si alguna vez Motoscafo antisomergible, MAS. Y lo de 10 es por la 10ª legión romana que frenó los bárbaros a las puertas de Roma, por eso tenía la 10 en número romano, 10ª flotilla más MAS. Ahora, permíteme, yo entiendo que hubo 2 hitos navales fundamentales que neutralizaron la flota italiana. El golpe que los ingleses con Cunningham dan contra la base naval de Tarento, eso creo que fue en el noviembre del 40. Donde creo que ahí debutan con aviones torpederos y que hasta Yamashita y los japoneses, como hablábamos en el programa anterior, el comandante Genda, que estaba en Londres, le presta atención y Yamamoto. Al uso de aviones torpederos. Sí, señor. Y después la batalla del Cabo Matapán, que ¿cuándo fue? ¿En marzo del 41? Abril del 41, cuando los cruceros, los acorazados ingleses, en la noche, con tiro guiado por radar. Claro, y yo creo que ahí es cuando se da un episodio muy importante. En el primer semestre del año 41, prácticamente la flota italiana de grandes unidades queda en puerto, es decir, no interviene más en operaciones de superficie. Sí se siguieron haciendo operaciones de protección y todo, pero eso significó que Italia perdió el control naval militar fuerte que aspiraba a tener el Mediterráneo. En realidad, en el primer semestre del 42 no solo lo recuperan, sino que son los ingleses los que tienen que poner convoyes a Malta. Pero eso lo vamos a ver hacer una preguntita, nada más que me la contestás ahora, después según. Después lo contestamos. Sí, pero te hago la pregunta ahora. Sí. Es decir, como en televisión. Claro, te queda plantando. Es decir, ¿por qué no hay una intención encarnizada? Porque la intención estaba de tomar la isla de Malta y la isla de Chipre. Chipre podían discutirlo con Turquía, pero Malta no había, uno dice Gibraltar había que discutirlo con España, las Azores con Portugal. Para mí fue la pregunta del millón. Sí, por eso, porque no está. Puede haber más de una respuesta. No es Gibraltar que hay que tratar con España o las Azores que hay que tratar con Portugal. Acá, Malta no, Inglaterra. Ahora tratamos de contestarla. Ya pregunta, ¿no? Para el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, a pesar de las graves pérdidas, los ingleses a fines del 41 prácticamente no tienen unidades importantes en el Mediterráneo. Con el golpe de mano de Marceglia y de la Penne, que son con los maiales, que es un adminículo especial, digamos, tripulados por dos hombres con un torpedo que se abandona de la quilla de los barcos, atacan el puerto de Alejandría después de haber hundido el petrolero. Torpedo tripulado. Sí, sí. El Shiré los lleva, los larga frente al puerto de Alejandría, donde estaban los únicos dos acorazados que les quedaban, el Queen Elizabeth y el Valiant, acorazados de la Primera Guerra Mundial modernizados. Ya habían hecho un golpe de mano exitoso en Gibraltar, habiendo hundido dos grandes barcos y un petrolero, un golpe frustrado en Malta, porque el radar los había pescado. El radar era muy sensible, Malta tenía radares por todos lados, entonces el golpe está frustrado. Pero acá en Alejandría aprovechan que pasa un destructor por las redes antitorpedos, se cuelan y de la Penne al Queen Elizabeth y Marceglia, o al revés, de la Penne al Valiant y Marceglia al Queen Elizabeth, los hacen volar en la quilla muchísimo tiempo inutilizados, que en guerra naval lo que importa no es hundir el barco, mejor si se hunde, sino dejarlo fuera de combate. En ese momento los ingleses, que además Cunningham los mete en la sentina, o sea, pues sabe que van a volar, y ellos se la bancan, digamos, y los acorazados quedan escorados, quedan semi hundidos, y después incluso los ingleses con esa cosa que siempre tienen, después de la guerra lo van a condecorar por valor a su enemigo Durand de la Penne y a Marceglia. Marceglia se va con el otro, no me acuerdo, su compañero, pues eran dos por Mayale, disfrazados hasta el Cairo, y digamos disfrazados de marineros franceses. Y se pueden huir. Otros mueren. Pero un petrolero también es incendiado por un tercer Mayale, y el golpe prácticamente los deja fuera del Mediterráneo a la flota británica. En ese momento, en el Índico hay presencia, los japoneses en 6 meses, antes de los 6 meses ya le destruye la flota del Índico, más el Queen Elizabeth, más el Repulse, y el Prince of Wales, hunden el Hermes, y el Eagle, el último portaaviones que les queda, va a ser hundido en los primeros meses del 42, en otra operación de los convoyes. Así que se invierten los roles en este momento. Es trompada libre para las unidades italianas durante enero, febrero, marzo del 42. Por eso Rommel está tan bien reabastecido que pueden prender la contraofensiva que vamos a ver después. Correcto, pero me quedó la pregunta pendiente. Entonces, ¿qué pasa con Malta?
Hay un proyecto italiano, apenas se entra en guerra, de tomar Malta, que hubiera sido, pero necesitaba el apoyo aéreo alemán, que en ese momento, en el 40, ni se pensaba en el Mediterráneo. Queda en agua de borrajas eso, y se desaprovecha esta oportunidad única, porque la segunda flota aérea con base en Sicilia bombardea Malta, más la red aeronáutica, prácticamente todos los días bombardeo de alfombra en La Valetta. La Valetta, que es uno de los primeros blancos donde hay bombardeo continuo. Si alguno pisó Malta o conoce Malta, ese terreno tan escabroso, a bombazos o con paracaídas lo podés reducir. No tiene playa de desembarco, casi no tiene, es insignificante. Pero con los sumergibles, esos, las motoscas, los de la MAS, paracaidistas, más o menos como se hizo con Creta, lo que pasa es que Creta hay tierra donde apoyarse, es todo roca. Pero por eso yo no sé por qué no se hizo. Ahora, eso, los ¿no? bombardeos fueron en realidad sobre objetivos militares, sobre todo aerodromos, para neutralizar. Lo que pasa es que la Valetta era un blanco militar legítimo, porque ahí estaba toda la base con la ciudad es una sola cosa, porque está la pendiente. Así que sí, la población civil sufrió indudablemente las consecuencias de este bombardeo. Muy erizada de artillería antiaérea, además tenía su propia RAF, digamos, de protección. Sí, y después van a venir los norteamericanos también. Algunos censuraron la displicencia italiana con respecto a la prioridad que tenía Malta, pensando que Malta se podía neutralizar sin necesidad de tomarla. Pero ese fue un capítulo que nunca me quedó en realidad, el que impide la toma de Malta es Rommel. Y eso está en Caius Becker, el capítulo de la Luftwaffe, Rommel contra Hércules. La operación estaba fijada para mediados del 42 en una combinación justamente de marina italiana y paracaidistas alemanes. ¿Pero por qué? Porque Rommel avanza victorioso y Malta parece neutralizada. Entonces Hitler retira la mitad del segundo cuerpo de ejército para la ofensiva contra Stalingrado y el Cáucaso. Porque Rommel le dice, yo ya estoy avanzando, no necesitamos. Y claro, llegaban los suministros continuamente, sin problemas. Recién a mediados del 42 hay grandes operaciones navales de nuevo, donde los ingleses cobran más que los italianos porque no tienen acorazados, tienen solo cruceros ligeros, entran en campos de mina. Los destructores tienen que enfrentarse a los grandes acorazados italianos y huyen. La operación del almirante Dazzara en Pantelleria de mediados del 42 es un éxito total. Liquidan casi un convoy. Está el famoso tema del posamina, o sería el de, ¿cómo se llama?, el minador Welsham, que siempre permanentemente está sobreviviente, y el famoso buque tanque yankee Neosho, que llega con el combustible medio incendiado, medio no, digamos, pero Malta está acogotada y asfixiada. Es el momento de tomarla. Pero está la ofensiva, lo de siempre. ¿Y por qué Chipre juega en esto un papel tan secundario? Porque Chipre, pero los ingleses tampoco hacen operaciones ofensivas desde Chipre. No la hacen. Y por Turquía. Por Turquía, ahí está. Claro, Los turcos dicen, ¿quién domina el Egeo? En el 43 se va a probar que la Luftwaffe domina el Egeo, porque hunden varios barcos ingleses, toda la operación la isla de Kos. Y ahí los turcos siempre esperando a ver quién es, y no entran en la guerra. Entonces, a ver si no equivoco mal la conclusión. La impresión que yo siempre tuve, más bien de fuente alemana, fue que hubo un reproche alemán a Italia de no haber podido ocupar inmediatamente Malta, porque había una especie de compromiso italiano, que la primera medida militar que necesitaban en el Mediterráneo era la ocupación de Malta, que hubiera neutralizado la ruta. No se podía ocupar Malta sin apoyo aéreo eficaz. Y después que esa ventana de tiempo le dio lugar a que la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, asignara inmediatamente una escuadrilla de cazas que a su vez se afianzó y empezó a defender el cielo de Malta contra los siguientes ataques. Entonces, al haberse perdido la primera oportunidad, estaba. Y la tercera, que me olvidé, era que
los italianos no tenían preparadas fuerzas de desembarco como para hacer una operación de desembarco. En realidad, organizada. como dijo bien Raúl, no hubiera habido una operación de desembarco concreta porque no se presta Malta. En cambio, se organizó una división de élite que después fue jugada en África, que es la Folgore. O sea que estaba preparada para Malta. Malta tenía que haber caído en el 42, porque estaba asfixiada, estaba recontra bombardeada. Un ataque a la Luftwaffe que los hacía, de la Real Fuerza Aérea Italiana, y mandaban la Folgore iban juntos. Con la Hermann Göring y la Folgore la tomabas, ¿cómo sí, no? Pero retiran, es lo de siempre, la sábana no alcanza. Y la prioridad alemana es Rusia. Y Rommel le dice, avanzo victorioso, estoy avanzando a Chateaubriand, hacia, ¿cómo se llamaba? Hacia el paso de Halfaya. Entonces, y la verdad es que estaban contraatacando de una manera, pues, el ataque de Auchinleck del 41 ya los había vulnerado mucho, a Rommel lo tuvo que retroceder, ahora lo vamos a ver. Pero entonces, después se quedan privados de apoyo aéreo, y Malta empieza a tomar cada vez más fuerza. En octubre del 42, ya con la derrota en Alamein, y Malta de nuevo, con aviones norteamericanos de altura, hay B-17, ya B-24, que bombardean desde lo alto. Impreciso, pero no están acostumbrados los barcos de guerra italianos, bombardeo, por los dispersan, digamos, por lo menos. Ahora, pérdidas de naves de guerra italianas en la Segunda Guerra. 2 acorazados, uno de ellos hundido por los alemanes en Roma cuando se retiraron. 11 cruceros, 75 destructores, 25 más, 65 submarinos, ¿no? Y esto en el Mediterráneo. No vamos a contar los submarinos que se pierden en el Atlántico, que son 21 más. Y el famoso buque fantasma, el Conte Rosso. Ahí sí hubo también una fuerte 165 escoltas. Ahora, estos son 300.000 toneladas. Pérdidas británicas. Un acorazado más 2 fuera de servicio para el Mediterráneo por la guerra. 2 portaaviones, 16 cruceros, 79 destructores, 38 torpederos, 61 escoltas y 41 submarinos. 411.000 toneladas. 111.000 toneladas más que los italianos pierden. Está bien, la Royal Navy es enorme, pero si no les vienen los norteamericanos de Operación de Casablanca a sacarle la castaña del fuego, no sé. Si no lo hubieran apoyado a Montgomery con tanto material, no sé qué pasaba. El problema vuelve a ser, por eso yo traje acá el libro ¿cómo se llama?, del teniente coronel Hans-Gerd von Iswick, que era uno de los ayudantes de Rommel, donde claramente lo repite tantas veces que ya es un lugar común. No se puede, cuando faltan municiones, cuando no tenemos los cañones. Las proporciones en África al final. Al final, sí. Son terribles. No, ya en el Alamein. Al final de la campaña. Pero Rommel gana con menos gente, siempre la mitad, menos de la mitad. Es una cosa impresionante. Perdóname, Pues, yo propongo esto, ordenar la secuencia de hechos que sirvieron como antecedentes inmediatos. Ahora pasamos al terrestre. Claro, pasamos al terrestre. Este panorama en realidad naval fue desarrollado paralelamente a operaciones terrestres. Indudable. ¿No? Pero está bien especificarlo. Pero para ordenar a los televidentes. En junio del año 40 se rinde Francia. Ya en septiembre del año 40, el general, después mariscal Graziani, emprende una ofensiva desde Libia contra Egipto. Exactamente. Que llega hasta la localidad de Sidi Barrani, que era 90 kilómetros entrando en la frontera de Egipto. Es decir, Italia toma la iniciativa de guerra en África. Simultáneamente se estaba produciendo el aislamiento en el África Oriental Italiana, porque quien mira el mapa ve una especie de L, donde África del Norte italiana, Libia, el bloqueo británico en Egipto y Sudán, y abajo el África Oriental italiana. Es decir, la intención italiana era tocar Egipto, no solamente para cortar la ruta a la India, sino para establecer un contacto con las colonias del África Oriental, si no se iban a perder irremisiblemente. Es decir, era una angustia del imperio, esto es importante.
Graziani toma eso en septiembre, creo que es del año 40, pero en diciembre el general Wavell desde Egipto hace una contraofensiva. No solamente lo desaloja a Graziani de sus posiciones, sino que avanza, pega una retirada y le ocupa toda la Cirenaica, toda la zona oriental de Libia, con el norte de África, llegan hasta el Agueila, creo que es. Justo es donde se produce una comba del Golfo de Sirte, ¿no? Exactamente. Quiere decir que la empresa italiana estaba muy comprometida. En África Oriental, donde la resistencia es fuerte, pero a mediados del año termina en la rendición italiana. Fue una sucesión de repliegues con fuerte lucha, porque eso lo manejó el duque d'Aosta, que heroico. Después del duque d'Aosta muere enfermo en los calabozos británicos el tratamiento que dieron los ingleses a los prisioneros británicos del África Oriental. Creo que algo hemos hablado de la pérdida del África Oriental italiana, ahora no volvemos sobre eso, pero ¿cómo era el cuadro de situación a comienzos del 41? El África Oriental italiana comprometida y prácticamente perdida. No sé cuáles fueron las fechas, me parece que fue en mayo o en junio que terminó con la última rendición no en Addis Abeba, había caído antes. En Gondar. Y en la pérdida de Cirenaica en el norte. Ahí es cuando Mussolini pide ayuda a Hitler y va el Afrika Korps, que desembarca recién en las primeras tropas, desembarca en marzo del 41. Claro, porque en Bedafom, la última batalla, la derrota italiana, cuando O'Connor derrota a Graziani, el 10º ejército italiano de Graziani, con la famosa, que va a ser la más famosa de las divisiones inglesas, que es la 7ª blindada, que es la que se va a enfrentar a Wittmann en Normandía, es la mejor división blindada inglesa. Los ingleses pierden 50 hombres y 50 tanques, ¿no? 1.500 pierden los italianos y 25.000 prisioneros de guerra más 100 tanques, 216 cañones. O sea que fue tremendo. Fue una derrota pudiendo haber indudablemente resistido mucho más, pero los ingleses lo engañan, hacen una maniobra envolvente, clásica, en vez de la 7ª blindada por un lado, la infantería por el otro. La llegada de Rommel invierte eso, pero además Graziani deja el mando y lo ponen al general Garibaldi. Cambia el mando. Pero de hecho es Rommel, porque el mismo italiano lo dejan actuar a Rommel, que era un táctico brillante. Después vamos a hacer una semblanza. Hubo un cambio de altura importante en Italia. El mariscal Badoglio renuncia después, creo que fue después de la derrota de Graziani, y es reemplazado por el mariscal o el general Cavallero, ¿no? Porque, digamos, Badoglio toma distancia de esa primera derrota. Pero quiero decir, el año 41 se presenta sumamente comprometido para el imperio colonial italiano, porque tenían el África Oriental aislada, terminó rindiéndose en mayo del 41, ¿no? Y la mitad de Libia, la Cirenaica, ocupada. Ahí es cuando desembarca Rommel y con estas dos divisiones del Afrika Korps sacude el avispero, porque inicia inmediatamente operaciones contra Gran Bretaña. Aún no había terminado de recibir todavía blindado, que ya empezó creo que el 16 de febrero desembarcó y el 17 ya estaba en hizo un cruce triangular, como en la hipotenusa de un ataque para el lado recuperar. Hay algo importante que decir, que el Afrika Korps, contrariamente a lo que se pensó en su momento, no era tropa escogida para ir al África, eran simplemente soldados que integraban estas dos divisiones Panzer, con pocos tanques Mark IV, o sea, pesados, la mayoría eran medianos, pero el Panzer III, y la 90 División Ligera, que estaba como al margen, pero por supuesto bajo el mando de Rommel. Después se le van a añadir otras unidades. Pero
hay que reconocer, digamos, que estaban hablando de un táctico brillante, no una estrategia del estilo de Bernstein. Exacto. Sí. No, un táctico y sobre todo un comandante de tanques que ya había probado su valor como tal en Polonia, pero sobre todo en Francia con la 7ª División Panzer. Que tomó Brest. Sí, exactamente, y que si lo hubieran dejado, digamos, tomaba Dunkerque también. Guderian, muy parecido, hay un comentario en que... muy parecido Rommel al mariscal Model. Model es el Rommel de Rusia. Pero no, hay un comentario que me quedó grabado de Guderian, que Guderian algo así que era como una envidia a Rommel, que Rommel tuvo una libertad de movimientos que él no tenía en Rusia porque él dependía de toda una operación mucho más compleja. Claro. Mientras que Rommel, como efectivamente un táctico, tenía una percepción y una rapidez de movimiento. Conviene señalar otra cosa más, ya que decís eso, que la formación del ejército alemán ya desde la época del Kaiser, y eso no sé, esa tradición no se interrumpió, es que la tremenda disciplina y la obediencia tienen una excepción que confirma la regla. El hombre que está en el terreno puede tomar decisiones, aunque vayan contra la estrategia, si es para bien de todo. Y otra que fue la clave del arma blindada, que eso lo señala, lo explica muy bien Guderian en su libro Recuerdo de un soldado, y que Rommel la aplicó, es que la oficialidad alemana, a diferencia de las fuerzas tradicionales, estaba a la cabeza del punto de actividad y de gravedad de las tropas, por lo cual el jefe tenía mayor rapidez de decisión. Eso es tradición prusiana pura. Acordate el gran escritor alemán, Ernst Junger, en el libro ese, Stahlgewitter, Las tempestades de acero, los diarios de guerra. Fotos de Guderian en lo que él llamaba el carro de órdenes, que era un camioncito con 3-4 operadores que estaba en conexión, pero el tipo estaba en la primera línea de fuego dando indicaciones, o sea que tenía un panorama. Es la formación prusiana. Pero continuamos en el próximo bloque. Okay, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz.
Bueno, ¿quién era Rommel? Rommel es probablemente de todos los conductores militares de la Segunda Guerra el más conocido. Del quien más se habla, sí. El más popular. ¿Por qué? Todas las biografías de Rommel que uno conoce son hechas por británicos. Prácticamente, de haber alguna biografía. La famosa Desmond Young, ¿no? Desmond Young. David Irving. No, David Irving Hart, que recopiló las memorias de Rommel. Los dos tomos son recopilados por David Hart. Nightcross, The Life of Marshall Erwin Rommel, con 600 páginas en inglés de David Fraser. 600 páginas de un libro bastante grande, yo lo tengo. Ahí está, Vida y Milagro. Los ingleses lo adoran a Rommel. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Después de Creta, Gran Bretaña no tiene nada que ofrecer al mundo. Tiene que convencer a los Estados Unidos de que están luchando solos, mentira, tiene un imperio detrás. Y es cuando la ofensiva de bombardeo sobre Alemania es la que toma protagonismo, porque es la única fuerza que tienen que puede demostrar que está en una hiperactividad. Y ahí es cuando viene a principios del 42 Bomber Harris y su táctica de destrucción masiva. Pero más para la propia tropa esto, que para vulnerar a Alemania. Después se conseguirá parcialmente, pero es para demostrar, digamos, de que Gran Bretaña está en presencia en los cielos y en el mar, pero en tierra no hacen nada hasta la campaña de Italia, porque el frente de África es un frente que debería haber sido principal, pero que era secundario en última instancia, para los dos. Sí. Por la situación global y por estratégica. La situación global estratégica. La fuerza está en Rusia. Para Alemania, África siempre fue un teatro secundario, hasta que después se le puso grave la situación y después la invasión de Italia. Pero para Gran Bretaña, que estaba imposibilitada de destruir al eje, lo que era importante era demostrar la fuerza y posicionarse en el arco lateral, es claro. Es lo que decimos, para ello era más importante que para Alemania, pues estaba el tema de Alejandría, claro, ¿no? Del canal de Suez. Claro. Pero digamos, las fuerzas del imperio estaban comprometidas en una geopolítica global en donde era más aeronaval en ese entonces, pero era el único lugar donde podían tener presencia. Y un tema que no hay que olvidar, porque Inglaterra no hubiera podido continuar la guerra si no era por la apoyatura del Partido de la Guerra norteamericano, que estaba trabajando a full y abasteciendo al ejército británico. Por ejemplo, tendría que haber entrado en una paz. Roosevelt, Estados Unidos había declarado el Golfo de Adén y el Mar Rojo mares libres para poder aprovisionar vía ruta del Cabo de Buena Esperanza a las tropas inglesas de África Oriental y a la posición de Suez, donde los británicos acumularon tropas que venían de la India, de Australia, de Nueva Zelanda, de todo el imperio. Entonces, eso explicaba el porqué de la ganancia de tiempo británica, que estaban acumulando refuerzos. Además, se combatía en un lugar en donde ninguno era dueño, digamos. Sí. Eran potencias coloniales, todo. Incluso el Afrika Korps era como una especie de legión extranjera de apoyo a Italia. Exactamente. Pues, incluso los ingleses dicen Foreign Legion Afrika Korps. ¿Sí? ¿No? Sí. Claro, y como dice, no me acuerdo un libro de un italiano, dice, guerra senza odio. Sí. Porque claro, no había encono, por eso había... La guerra en el desierto es muy parecido a la batalla naval. Claro. Por las unidades que dispersa, el mar existe, el mar de arena. Sí, claro. El mar de arena. Entonces, la división tal es como el Task Force tal, en el norte, en el sur, tanto para uno como para otro. Y son ataques en donde hay que vulnerar al adversario. Bueno, es los tanques están expuestos. Además, idas y vueltas, como fue la recuperación de Chirenaica, el sitio de Tobruk, que después no lo pueden tomar y después lo toman como un golpe de mano. Claro. Pero las fuerzas están expuestas, como si estuvieran en la superficie, como si estuvieran en el mar. Pero para y así como los corsarios. La fuerza aérea es tan importante ahí. Claro, así como los corsarios, digamos, son trasvestidos, digamos, también Rommel disfrazaba los camiones de tanque, Montgomery los tanques de camiones, parece un juego, digamos, de estos War Games del mar, en el mar de arena. Este hombre que había ganado la Pour le Mérite en la campaña de Italia en el 17, Rommel,
con el ejército de Fombelo, después de que atacan Caporetto, digamos, ahí. En Caporetto se lleva la después problemática. era general mayor, creo, al principio de la guerra, porque había estado, ya era mayor general, porque había estado al frente incluso de la guardia personal de Hitler. Sí, había sido director del tren instructor. del tren de Hitler, exacto. No, pero fue instructor además de la CCA y de la CCS. Estuvo, claro. Hay una realidad que eso no gustó nunca a la historia oficial, que es que era un militar comprometido políticamente con el nacionalsocialismo. No era el único, pero siendo el que más exaltaron los ingleses, al final. Y tanto la propaganda alemana, que por eso le dio más énfasis, como la Hay oposición un libro inglesa. del jefe de prensa, digamos, de Rommel, Lutz Koch, el mariscal Rommel, donde dice directamente que era un divo. Él también asume, porque una esposa, Lou, que era era un tábano, Lou. Había la correspondencia entre la ellos. correspondencia que es la que retoma el dejar. Y Lou le da máquina, en el buen sentido, ¿no? Y ella consulta con su mujer, que no debe haber sido ninguna tonta, sobre maniobras militares. Creo que Querida Lou, comenta la guerra, costumbre que le comenta la guerra, batalla, combate. Y eso. Todas las noches, creo del libro de Memoria de Liderhard, creo que era algo así, como que Rommel tenía la costumbre que todas las noches le mandaba una breve nota a la queridísima Luz, siempre le ponía queridísima Luz, y le comentaba temas de batalla, incluso con humorismo. Dice, hoy estuvimos a punto, dice, de cruzarnos con una patrulla inglesa, dice que si no nos cuidábamos, dice, terminábamos en Canadá. Bueno, y cuando visita el hospital de campaña y era británico, enseguida va con su ayudante, Hans Werner Schmidt, el ayudante de él, que tiene un libro con Rommel en el desierto. Y después también está en una colina y aparecen los británicos. ¿Por ahí queréis? Vámonos. Estaba siempre más allá del frente. Por eso tenían adoración por él los soldados. Un carisma personal. Los mismos italianos, digamos. ¿No? Y los ingleses casi tenían una capito de Minusio. Sí, por supuesto. Decían, hacer un Rommel era hacer algo extraordinario, entre los ingleses. Y Eugenbeck en una de las órdenes dice, termina elogiando a Rommel, dice, y lo elogio no porque le tenga envidia, no porque le tenga envidia. A pesar de esto, se guarda una foto que en la cabina de control, no sé, donde estaba el mariscal Montgomery, tenía una foto de Rommel. Él decía que quería conocer a su enemigo, ¿no? Pero que era una persona tan conocida, y por eso también que se le intentan varios intentos de asesinato. Porque además querían secuestrarlo, pero si la cosa era muy difícil, pero que fallaron, incluso hubo uno famoso tuvo siempre suerte, pero porque Rommel se adelantaba o retrasaba según las órdenes de Berlín, como él lo veía en el campo de batalla, que es la operativa, porque está en la guerra, la estrategia, que son la visión de conjunto, la táctica, y está la operativa, que es la que une estrategia y táctica, que es ahí donde los alemanes, pese a Enigma, pese a Ultra, pese a todo, pudieron sostener una guerra con una desproporción tan grande, porque justamente la operativa es lo que uno no puede nunca mensurar, por más por más código roto. Claro, porque es como la realidad, la doctrina siempre es el punto fijo, pero la realidad se mueve, al moverse la realidad, evidentemente. Ahora, perdón, antes que se nos acabe el tiempo, la secuencia, principios, mediados del 41. Apenas Rommel desembarca enero, encara una ofensiva que lleva a la recuperación de la Chirenaica, ¿no? Pero tiene que sobrellevar una contraofensiva inglesa, entiendo, que estaba en realidad había una guarnición en Tobruk que habían dejado los italianos, había un aeródromo donde los alemanes aprovechan, y se da la primera batalla de Tobruk, ¿no es cierto? En donde otra vez la contraofensiva de Auchinleck, porque el problema siempre de Rommel son las líneas largas de abastecimiento. Entonces, cuanto más lejos está, más difícil es. Aquí está. Avance de Rommel, después las fuerzas británicas, ¿no? Rommel se lamentaba, por ejemplo, que él, habiendo tomado Benghazi,
los aprovisionamientos seguían llegando por Trípoli. Y por Trípoli tenían que hacer todo el recorrido por carretera de la costa hasta Bengasi. Y él pedía aceleradamente que los aprovisionamientos vayan por barco a Bengasi. Sí. Había una serie de desinteligencia de ese tipo. Es la operación Crusader, ¿no? Crusader, pero de Cunningham, Sir Alan Cunningham, y luego Ritchie, de los ingleses, contra Rommel, ¿no? De facto comandante. Septiembre. Noviembre a diciembre del 41. Noviembre a diciembre del 41. De Trípoli a Bengasi por carretera, es muy larga, porque hay que pasar por Misurata, Sirte, Raguela y Caquetavía. Y Rommel tuvo que tomar todo esto desde Sirte. Porque los ingleses habían tomado a principios del 41 a la guarnición inglesa y a su vez la reemplazaron a la guarnición. Claro. Digamos. Entonces, al reemplazar a la guarnición italiana por la guarnición inglesa, Rommel sitia, pero Auchinleck lo consigue con el cuerpo neozelandés y la división india, la famosa 4 división india, ¿no? 18.000 muertos, heridos y desaparecidos y 278 tanques perdidos por los ingleses y 38.000 muertos, heridos, desaparecidos y 300 tanques perdidos por Rommel. Rommel se da cuenta que no puede tomar Tobruk y ahí se va retirando. Claro, sí, porque él ataca para tomar, es decir, él ataca en, ¿cómo se llama? En el Mejiri, la famosa batalla esa, para tomar, después de avanzar hacia Bengasi, y el Mejiri para tomar, sitiar Tobruk, avanzar desde Derna, sitiar Tobruk y por Bir el Gobi entrar y por Solum entrar en Egipto. Lo que pasa es que esto hace falta el mapa. Por eso, ¿no? es decir, para no confundir a los espectadores, que toda la segunda mitad del año 41 fue un proceso de avanzada de Rommel, recuperación de Cirenaica y avance hacia Egipto, pero resistencia frente a la ofensiva de Auchinleck, que queda neutralizada a fin de año. Hace una ofensiva hasta fin del 41 que lo vuelve a desalojar al ejército ítalo-germano. Ojo, ahí hay que hacer una digresión obligada. ¿Qué había pasado en Europa en el ínterin? En el ínterin había ocurrido la guerra de fines del 40, noviembre del 40, de Grecia a Italia, Italia a Grecia, que tiene el rechazo a comienzos del 41, motiva la intervención alemana, que es en abril del 41. Sí. En junio viene la invasión a Rusia, el 22 de junio. Junio, por eso todo. O sea que hay que poner en paralelo estos hechos, porque son contemporáneos. La necesidad de aprovisionamiento a Rusia obnubiló a Alemania. Así que los recursos que se manejaba Rommel eran más que limitados. Pero habíamos dicho que los primeros 3 meses del 42 Malta está neutralizada prácticamente. Ahí recibe Rommel material y prudente, frente a lo que había sucedido, recién ataca en Gazala el 26 de mayo al 21 de junio, se da la gran batalla de Gazala, que en realidad es la toma de Tobruk. Ahí. Exactamente. Que es donde le dan estamos hablando del 42, 42 ya. 40, claro. 42, por eso el rechazo de la ofensiva de Auchinleck termina a fin de año. Fin de año 41. Fin de año 41. Rommel se reaprovisiona muy bien porque Malta está neutralizada. Perdón, fin de año 41, dos hechos importantes. La contraofensiva rusa en Moscú, que pone en compromiso los intereses del continente. Cuando se habla de Rusia, porque y lo de la entrada en guerra en Japón, que son los hechos de referencia. Ahora, Rommel rechaza esa ofensiva de Auchinleck, ¿no? Porque está bien abastecido los 3 primeros meses del 42. Afianza su posición en Cirenaica y prepara ahí durante varios meses la ofensiva contra Egipto. Exactamente. Porque ahí pasan varios meses donde hasta mayo. 3-4 meses. Siempre diciendo que bien abastecido significa igual menos cantidad que las tropas. No, menos, por eso es que el teatro de operaciones de África... Gazala con toma de Tobruk, 26 de mayo al 21 de junio del 42. Mariscal,
general luego enseguida mariscal cuando toma Tobruk, ¿no es cierto? Contra Auchinleck, comandante en jefe del Medio Oriente, ¿eh? El cuerpo italiano 10º y 21, y el cuerpo mecanizado 20, más el Africa Corps, 113.000 hombres y 560 tanques. Fíjense que bien abastecido Rommel. Y los ingleses, con el general Ritchie, comandante del 8º ejército, 125.000 hombres y 849 tanques. 300 tanques más. Sí. Pero más o menos... En el Alamein esa proporción aumenta más a favor de los Sí, aliados. mucho más. Mucho La más, mitad, la mitad. O sea, Tiene la mitad. duplica, ya estaba Tiene la buscando mitad, la cifra, duplica. ahora no. Pero duplica. 60.000 bajas tienen los germano-italianos, 88.000 los británicos. Va, el Commonwealth, incluida la captura de Tobruk. Y es obligado a... ahí está el famoso, la guerra, se hace el famoso, la caldera. La caldera, que no pueden tomar los ingleses. La zona de gran efervescencia. Y Night Bridge, el puente del caballero, Night Bridge, es la batalla de tanques más grande de ese momento. Donde Rommel, el manejo operativo de Rommel se impone sobre el de Ritchie. Claro, ahora, con mucho valor de ambas partes. Para ubicarnos dentro de lo que es apretar en unos minutos un gran proceso. Desde mayo hasta junio, julio, Rommel reagrupa sus fuerzas en Cirenaica para lanzar su ofensiva a Egipto. Y eso se produce julio-agosto, cuando ya penetra en Egipto y toma Marsa Matrut, que es la primera localidad fortificada de Egipto. La segunda iba a ser el Alamein, ¿no? El Alamein ya está frente al Alamein el 1 de julio. En julio la toma. La primera batalla del Alamein es del 1 al 27 de julio del 42. Por eso, en julio del Porque año la idea 42, de Rommel era dar la batalla en Marsa Matruh. Y los ingleses lo retiran hacia el Alamein. ¿Por qué? Porque está más cerca de Alejandría. Sí, 90, ¿cuánto es? Más cerca de la 90, 100 kilómetros fuerza aérea, y los suministros de Rommel son cada vez más lejanos. Son 160, 180 kilómetros. Por eso, esto es importante para dejarlo planteado, porque es claro, por una cuestión de tiempo. Esto significa que a mediados del año 42, Rommel estaba a las puertas de Egipto. Tanto es así que se conserva, creo que lo pone en Little Heart, un esquicio de Rommel, ¿no? Un gráfico, donde él pensaba sobre su ofensiva contra Alejandría, con una posibilidad, una bifurcación hacia el Cairo, pero lo más importante, remontar la costa del Mediterráneo con idea de tomar contacto con las tropas alemanas que supuestamente bajaban del Cáucaso. Tuvo un operativo en Cierna, pero a mitad del 42 el Rommel estaba afianzado ya habiendo entrado a Egipto. Sí, pero ahí la estrategia inglesa también es muy buena, porque ellos se retiran hacia Alejandría, sin llegar a Alejandría, para que Rommel quede atrapado en la bolsa. No lo hace, Rommel los derrota, porque uno dice el Alamein, pero hubo una batalla en Marsa Matruh. Marsa Matruh fue una batalla, digamos, que sería anterior al primer, y pegada. Porque eran las dos grandes fortificaciones, Marsa Matruh y después el Alamein. Claro, no hay solución de continuidad entre la batalla de Marsa Matruh y los dos lugares que yo los he visitado, Fuca y Derna, ¿no es cierto?, donde inmediatamente, ¿cómo se llama?, con Sidi Abdelrahman. Son 3 etapas sucesivas y terminan en el Alamein, porque están en el medio, entre Marsa Matruh se daba un problema que después iba a ser fatal. El aprovisionamiento de Rommel había disminuido comparativamente, ¿no? No obstante, están exhaustas las dos fuerzas, por eso hay como un impasse, y los dos reciben refuerzos. Aquí, pero el apoyo anglo-norteamericano era pero todavía en este momento, en la segunda batalla del Alamein es decisivo. En este momento, Rommel es frenado, pero no pueden los ingleses explotar en profundidad. Son 20.000 hombres y 252 tanques, más 232 que le van a venir a Auchinleck.
Sí. 15.000 hombres y 85 tanques, pero le van a venir 300 a Rommel durante el desarrollo. Y los dos, el 27 de julio, tenían 124.000 hombres los ingleses y 57.000 los germano-italianos. 13.000 hombres y 193 tanques pierden los ingleses, 22.000, incluidos 7.000 prisioneros, y solamente 100 tanques destruidos de los germano-italianos. Pero ¿qué pasa? No pueden los ingleses explotar en profundidad, pero Rommel se tiene que detener, y ahí es cuando procura, desde el sur, desde la famosa depresión Katara, tratar de rodear el Alamein. Sí. Y ahí está la batalla de Alam Halfa, 30 de agosto a 2 de septiembre del 42, que es un barranco en la arena. También, ahí está Alexander, ¿no? Y seguido por Montgomery con el 8º ejército. Sí, la ofensiva de Montgomery y Montgomery Alexander, claro. reemplaza a Auchinleck. El 23 de septiembre. Alexander reemplaza a Auchinleck y Montgomery a Ridley. Y de facto es Rommel, aunque el general Caballero sería el comandante nominal, ¿no? El 8º ejército, 700 tanques tenía, septiembre. 700 tanques tiene. El Panzerarmee África, 203 tanques alemanes y 243 italianos, que eran tanques muy ligeros en general, ¿no? Cuando Rommel se repliega del Alamein en la estación de Fuca, que todavía está igual, yo estaba igual cuando yo estuve allá, pero bueno, hasta Fuca es cuando se producen las malas noticias que llegan desde el desembarco aliado, porque si no hubiera habido desembarco aliado, pero no, podía haberse hecho por la falta. duda de tiempo, nosotros estamos llegando acá a lo que sería la máxima expansión del eje en el norte de África, que fue después de la caída de Marsa Matruh, haber tomado el Alamein. La localidad fue tomada, pero allí, la estación, pero ahí se produce la preparación de fuerza. El freno, entonces Rommel trata por Alam Halfa, por el sur. El 4 de noviembre Rommel se repliega sobre Fuca y el 7 de noviembre se produce el primer desembarco en África del Norte, ¿no? Los refuerzos que recibieron los aliados eran formidables. Se entiende que la relación de fuerzas que afrontaba Rommel era una relación 4-1. 4-1 en forma general. Pues se habla de hombres, pero no era solamente de hombres, de medio. Y el aprovisionamiento británico y norteamericano fue... eso se va a ver inmediatamente después de Alam Halfa. Si ustedes ven las bajas, 1.640 muertos y heridos, 68 tanques y 18 antitanques por parte de los ingleses. ¿Dónde eso? Alam Halfa, o sea, al sur de... Al sur de la... Sí. 3.000 germano-italianos, incluyendo el mayor general von Bismarck, comandante de la 21 Panzer, que es muerto al frente de la cosa. 49 tanques, 60 piezas de artillería. Frente a lo que ocurría en Rusia, esto es irrisorio. Lo que pasa es que ahí es decisivo en el pivote. Es decisivo el terreno y las circunstancias. Ambas fuerzas minaron campos porque por la falta de recursos para cubrir se hicieron grandes campos de minas de un lado y del otro para delimitar el ataque. Y eso es lo que me provocaba tanto. Y enseguida se da la segunda batalla del Alamein, 23 de octubre al 4 de noviembre, donde ahí se ve. Montgomery, comandante del ejército octavo, 195.000 hombres, 1.029 tanques, 200 en reserva y 1.000 atrás, ¿no? 2.311 piezas de artillería, contra Stumme y Fontoma, que son los delegados de Rommel en el frente, ¿no? Por supuesto, Rommel comandante del Panzerarmee África, como ya le decían. 104.000 hombres, o sea, 200.000, la mitad. 50.000 alemanes y 54.000. Ahí el África 520 pasa de tanques. ser cuerpo de ejército a ejército completo. 520 tanques contra 1.200, más 1.000 atrás, que después van a venir. Y 1.200 piezas de artillería contra 2.300. El desequilibrio y aparte fuerza aérea. Y empieza el desequilibrio total de la fuerza aérea porque Luftwaffe ya no está empeñada, ya está empeñada en el continente.
Esto es algo muy importante porque esto que fue los prolegómenos y el desenlace de la batalla decisiva, porque el Alamein es un hito que fue el máximo de expansión del eje, y luego viene toda una larga retirada ordenada que bueno, lo vamos a comentar en el próximo programa, pero es importante el cuadro de situación que existía a ese momento, ya cerca de fines del año 42, y lo que estaba pasando en el teatro europeo, que era lo que privaba también a Rommel de la cantidad de refuerzos, mientras la abrumadora potencialidad creciente anglo-americana, y no olvidemos que en octubre del 42, el pleno batalla de Stalingrado. Claro, pero, si pero quisiéramos, yo digo, la importancia de eso, porque en el Cairo, es decir, psicológicamente Egipto ya estaba preparado para Rommel. Acuérdense de ese chiste que había, que creo que se tradujo acá y apareció en la revista de esa época, no me acuerdo en cuál, que preguntaba a una mujer en el Cairo, iba a un kiosco y decía, ¿tienen rímel? Porque el rímel, ¿no? La piel de Rusia. Decía, no, rímel no, se acabó, pero pronto tendremos Rommel. Ya se daba casi por... Sí, había una expectativa. Eso estaba. No sé, por razones de tiempo, ¿cómo era el balance de situación a ese momento? Por eso yo citaba, ¿qué había ocurrido? Primero, Estados Unidos ya estaba por intervenir en la guerra. No nos olvidemos que ya, así como hizo con Japón, en agosto, creo que fue del año 41, Estados Unidos congeló los bienes alemanes e italianos en Estados Unidos, incautó los bienes en la misma medida contraria. Los refuerzos eran desembolsados, los refuerzos tanto a Inglaterra y la ruta del Mar Rojo que abastecía y la preparación de lo que después iba a ser la Operación Torch en el norte de África. El desembarco, hay que aclarar, la Operación Torch es el desembarco en Argelia. Americano. Quiere decir que ahí había era el momento decisivo, digamos, de la guerra, iba a ser el momento decisivo de la guerra en África. En ese momento, yo digo que ahí se dio el máximo de expansión del eje en África y el desequilibrio en el balance de fuerzas, que es lo que iba a determinar los hechos posteriores. Está bien que nosotros, insisto, hablamos con el conocimiento de los hechos pasados ya, ¿no? Pero ¿cuál era el balance que se tenía al momento de los hechos? Bueno, Stalingrado y el Alamein son puntos de inflexión. Claro, la batalla decisiva la empieza con el ataque de Rommel, pese a esta desigualdad, el 23 de octubre del año 1940. La batalla se desarrolla hasta principios del mes de noviembre, ¿verdad? Hasta el 11 de noviembre. 42. El 42, sí, yo dije mal. No del 40. Y en ese momento... el máximo de expansión, creo que el último ataque que hicieron unidades alemanas lo hicieron con 8 o 10 tanques, que eran una especie de última incursión para cubrir la retirada ordenada. La retirada la cubre además la Folgore, heroicamente. La división de paracaidistas que se sacrifica con ¿cómo se llama? Con las minas antitanques. Sí, por supuesto. Claro. Y la Ariete. En Viregovi, la famosa división de granaderos Giovanni Fascisti. Porque si avanzamos hasta ahí, entonces el cuadro a nivel global ya había tenido 3 aspectos desfavorables. En Rusia, la campaña alemana daba para una guerra larga y con traspiés. El sexto ejército estaba ya sitiado en Stalingrado en ese momento. En noviembre, Japón había tenido una serie de reveses desde la batalla del Coral. Estaba por evacuar Guadalcanal. Y las perspectivas del eje en el norte de África estaban muy comprometidas. O sea, es la bisagra. Así era el panorama hacia fines del año 42. Que fue en realidad el año decisivo. Los aliados lo tomaron eso como el año decisivo, porque después de ahí viene ya el retroceso. Va a ser defensivo a partir de ahí. Defensivos, pero en la táctica esa de Rommel, ¿no? Defender pegando al enemigo. No. Atacan Marshall Briggs el 20 del 11.
y ataca la línea Buerat el 24 del 12. O sea, él retrocede y avanza. Y lo nuevamente mismo van a a hacer, golpear. lo mismo van a hacer en Porque Rusia. Son batallas de contención. Exactamente. La expresión Exacto, zorro sí. del desierto que se usó en ese momento fue porque Rommel tuvo la habilidad luego de no exponerse a una batalla decisiva, sino hacer una lucha de movimientos clásica y además con ataques sorpresa que si no, no hubiera sobrellevado durante un año el hackeo de las fuerzas aliadas. Sí, además toma la iniciativa de retirarse aún contra las órdenes de Berlín, porque hay un momento en que se da cuenta de que es mejor hacer la contención, las contenciones, como un boxeador, sin duda, que las bailarín, órdenes, ¿no? sí, las órdenes de no retirarse claro, más que nada. La habilidad estaba esa, en no ofrecer una batalla decisiva después de la derrota del Alamein. Que la derrota tiene ese aspecto relativo, que fue derrota en cuanto al objetivo táctico, y ni hablar la idea ya se perdía la idea de avance hacia Egipto, ya los planes del eje en el norte de África estaban sumamente comprometidos, pero la habilidad táctica de haber retrocedido luchando, en orden, lo que llevó a toda una larga lucha después de retroceso, de ahí lo de Zorro del Desierto, la mayor habilidad de Rommel fue no haberse expuesto a otra batalla decisiva donde él hubiera podido tener un traspié en la... Se mantuvo medio año más, porque hay que tener en cuenta que lo de diciembre del 42 hasta mayo del 43 cuando se rinde von Arnim en Túnez. Es decir, el mantenimiento de eso, incluyendo en el medio el desembarco aliado. Nosotros vamos a ver en el próximo programa, toda esa segunda etapa, como lo bautizó Lidl-Hart, los años de victoria hasta el Alamein y los años de derrota, los años que fueron de repliegue, que no fueron tan simples, y además que culminaron con todo el desembarco norteamericano en el Magreb. ¿Cómo el 63 lo veremos en el próximo, ¿no? programa? Sí, pero como tenemos tiempo todavía. Sí. No sé si tenemos tiempo para... Ahora ya estamos en el punto de inflexión. Entonces pasamos en enero del 43. Los alemanes evacúan Trípoli a fines de enero, 22 bueno, de enero. Ahora vamos entonces, porque está Caserina y eso. Bueno, continuamos entonces en el próximo programa. Es decir, hemos llegado hasta lo que decimos, el máximo de expansión del eje, hasta diciembre, el Alamein, enero el golpe y la derrota y el repliegue del Alamein de Rommel, y ahora vamos a ver lo que siguió en el próximo cronológicamente en la parte estamos occidental. En diciembre del 42, enero del 43. Perfecto, bueno, continuamos. Gracias. Justo a fin de año. Sí.